Era el año 2016, y en las oficinas de Blue Sky había un caos. La Era de Hielo Choque de Mundos se había estrenado y las críticas habían sido aplastantes, así como poco a poco, veíamos que la taquilla tampoco había ayudado a levantar la película, convirtiéndose en la película menos taquillera de la saga y por tanto, de la compañía. Muchos en el estudio sabían que esto sucedería, poco a poco estábamos explotando la franquicia de la Era de Hielo y los espectadores no son tontos, viendo esta entrega supieron que la única intención era más el dinero que la propia saga. Intenté hablar con Chris Wedge, director de la primer película de la Era de Hielo, reclamándole el hecho de que cómo pudo permitir que dejara que arruinaran su franquicia. Me dijo que tristemente no había otra opción, sin la Era de Hielo no hubiera existido Blue Sky, y en parte era verdad, pero me sentía dolido de que mi trabajo fuera a dar en esa quinta parte, que fue poco menos que un desperdicio de tiempo para mí como animador y para mis compañeros. Por mucho que la Era de Hielo ayudara al estudio, todos estábamos hartos de la saga y queríamos que con esta entrega, pudiéramos continuar con otras películas que tenían más potencial que la Era de Hielo. Pero estaba equivocado. 2 semanas después del estreno de la película, hubo una reunión en el estudio para hablar de una nueva película, incluso figuras como Chris Wedge o Carlos Saldana, quien ya estaba a punto de terminar Ferdinand, estarían presentes en la reunión. Pensábamos que estábamos preparándonos para esa película del dios Anubis, o adaptar esa historia de la chica que cambiaba de formas y ayudaba a un caballero culpado de un crimen que no cometió. Para desagrado y molestia de todos, nos dijeron que sería una 6ª película de la Era de Hielo. Todos comenzaron a quejarse y reclamar, pero Carlos y Chris nos dijeron que nos calmáramos y que escucháramos su idea. Después del mal recibimiento de Choque de Mundos, pensaron en hacer una nueva historia que volviera a las raíces de la Era de Hielo, y redimiera a la franquicia, por lo que Chris y Carlos se unieron para escribir esta nueva historia, la cual según ellos, sería un soft reboot de la franquicia, dándonos los guiones para leerlos, ofreciendo un nuevo título, La Era de Hielo, Prehistoria. Aquella reunión terminó con algunas molestias e incluso algunos que prefirieron irse a trabajar en la película de espías que estaban animando, de quienes no querían trabajar en otra película de la Era de Hielo, y algunos, como yo, por la paga, nos resignamos a apoyar. Al llegar a casa, tomé el guión para leerlo, puse en blanco los ojos, esperando alguna estupidez como que ahora la manada enfrentará al Capitán Tripa al lado del bodoque de la primer película, pero conforme leí el guión hasta el final, me quedé helado. ¿En serio Carlos y Chris hicieron esto? ¿Siquiera esto es acaso una película de la Era de Hielo? No podía creer todo lo que pasaba en el guión, muertes, sangre, asesinatos, la manada separándose al final de la película. Esto no era lo que quería ver en una película de la Era de Hielo. A este paso, esperaba ver algo como Bodoque y la manada contra el Capitán Tripa que esto. Por mucho prefería eso. Al día siguiente, noté la incomodidad, el recelo y hasta la molestia en mis compañeros. Carlos y Chris llegaron preguntándonos si habíamos leído el guión. Muchos de mis compañeros asintieron incómodos, y otros, literalmente mandaron al carajo a Chris y a Carlos por semejante guión, diciéndole que preferían quedarse sin su trabajo a siquiera animar todas las abominaciones que escribieron. Ni siquiera les dieron chance de trabajar en la película de espías como a los que se fueron en la reunión, literalmente los despidieron. Yo y la mayoría de mis compañeros preferimos callar y aceptar realizar Prehistoria. Un tiempo después de que aceptaríamos hacer Prehistoria, todos comenzamos a trabajar en los storyboards, incluso escribimos la única secuencia que tendría Scrat en la película, por la polémica que hubo con la autora, así como el hecho de que no tendríamos a un personaje cómico en una historia tan cruda y violenta. Decidimos también que justificaríamos el reinicio de la franquicia usando de referencia el corto de No Time for Knots, justificando el hecho de que Scrat provocó el reinicio del universo de la Era de Hielo. El ambiente de trabajo, me atrevo a decir, que era el peor de todos los que estuve como animador de la saga. Nadie saludaba, nadie hablaba, nadie reía, todo el ambiente era serio, la gente solo iba a animar, utilizaban la computadora y cuando se iban no se despedían. Se notaba a simple vista que todo el mundo estaba incómodo al sentarse a animar frente al computador, dibujando storyboards, o que solo lo hacían porque de eso ganarían su dinero. Incluso se hizo costumbre que Carlos y Chris nos pagaran al terminar y no se despidieran de nosotros. Ellos sabían que no queríamos estar ahí. Notaba incluso la diferencia entre labores que había entre los que trabajaban en Espías Encubierto y en Prehistoria. Ellos estaban alegres o entusiasmados, y nosotros estábamos molestos o incómodos.
Así fue el ambiente laboral hasta 2017, donde ya estábamos listos para animar, y aquí ocurrió algo que nadie esperó, la compra de Disney a Fox. Por un momento sentí que por fin podría haber algo que me libraría de esta película, pensando que Disney podría pagar toda la producción de la película. Aunque ellos nos dijeron que no nos preocupáramos, porque nos dijeron que podíamos continuar con nuestros proyectos al menos en ese momento. Nuevamente yo y mi equipo volvimos a trabajar de mala gana en esa película que nos tenía atados. En esos momentos, animar se convirtió en un infierno, muchos estaban molestos, se desesperaban fácilmente con las animaciones y algunos llegaron hasta a pelear con Carlos o con Chris, al punto en que nos amenazaron en que reducirían nuestro sueldo si seguíamos actuando de mala manera. Si planeando fue un ambiente incómodo, animando fue un ambiente hostil. Y así, durante 2017 y 2018, estuvimos trabajando animando la película, hasta que en 2019 pasó lo que tuvo que pasar. Para empezar, se confirmó la sexta entrega de la saga de la Era de Hielo, con un estreno tentativo para el 15 de julio de 2022, conmemorando los 20 años del estreno de la primer película, lo que hizo que Carlos nos dijera en una nueva reunión a todos que hiciéramos un teaser trailer de lo que teníamos para la película, el cual teníamos previsto que sería el inicio de la película, pues todos los teaser trailers de la Era de Hielo eran esencialmente el comienzo de la película. Y en unos días, teníamos listos el teaser. Un teaser que recuerdo con mucho dolor, porque no fue algo que no me enorgullece, animar una pieza violenta y cruda, que no era ni la mitad de lo que la Era de Hielo era. El teaser lo proyectamos en julio de 2019, con los ejecutivos de Disney y de la moribunda Fox. El teaser mostraba a Scrat en la nave espacial de la película anterior, triste por no encontrar su bellota, hasta que ve un aparato redondo y tecnológico que tenía el aspecto de, claro, una bellota. Scrat lo toma pensando que se trata de una bellota, pero presiona un botón de la bellota que lo lleva hasta un bosque helado. Ahí, Scrat queda muy consternado, pues ya no estaba en la nave espacial y ahora estaba en el bosque que conocía y ahí, vería una pequeña ardilla jugando con una bellota. Al acercarse, Scrat le quita la bellota a la pequeña ardilla, quien sorpresivamente, era una versión bebé de Scrat, dando a entender cómo él viajó al pasado. El Scrat del pasado y el Scrat del presente pelearon por la bellota, en una escena que poco a poco se convirtió en violencia, pasando de un ligero tira y afloja a un agarre violento que llegó a los golpes, en donde ellos peleaban por tener la bellota a toda costa. Fue en un momento de ira cuando el Scrat del presente tomó la bellota metálica con la que viajó en el tiempo y golpeó con sus fuerzas al Scrat del pasado. Golpeándolo una y otra vez, mientras se escuchaban los gritos de dolor y el llanto del Scrat del presente que poco a poco, dejó de llorar. Scrat se percató de lo que acababa de hacer, había asesinado a su yo del pasado y había destruido la máquina del tiempo que lo había traído hasta ahí, aunque poco le importó quedándose con la bellota para él mismo. En un momento, se mostró un metraje veloz de las 5 películas al revés, y a un Scrat que pareció por un momento detenerse para después acariciar la bellota que tenía, dando a entender que Scrat olvidó, y por tanto, eliminó todos los eventos que había vivido en la saga, y que habían ocasionado, indirectamente, la unión de la manada. Lo que siguió fue un montaje donde Scrat cada vez más se mostraba obsesionado con la bellota, atacando sin piedad a quien quisiera quitársela, incluso un fragmento de cómo conoció nuevamente a Scratty, y cómo ésta lo abandonó por su obsesión con la bellota, para mostrar ahora a un Scrat sucio, arañado y depresivo, mientras miraba a la bellota, gritó de furia y lanzó la bellota a un gran acantilado. La pantalla se puso en negro para mostrar un título. Todo lo que conoces, cambiará para siempre. Después, se mostró nuevamente a Scrat quien se lanzó al acantilado con lágrimas en sus ojos. No se vería el típico polvo caricaturesco, sino que la pantalla se pondría en negro para el momento en que Scrat ya no se veía en la pantalla, mostrando un nuevo título. La Era de Hielo. Pero este poco a poco se disolvía y lo reemplazaba un nuevo título. Prehistoria. Terminando el teaser con el anuncio de próximamente 2022, y concluyendo la proyección. El teaser fue recibido con desprecio por Disney, quienes vieron con malos ojos esta nueva película de la Era de Hielo, prohibiéndonos hacer prehistoria. Carlos se enfureció y aunque intentó convencer a Disney, estos ignoraron su petición, la película estaba cancelada. Carlos se reunió con nosotros, diciéndonos que podíamos terminar la película sin Disney, hubo algunas quejas pero poco menos que eso, continuamos trabajando.
Chris y Carlos tuvieron problemas severos con Disney, quienes le exigieron cambiar la historia de la sexta película, pero estos se rehusaron, quitándoles el teaser inicial que tenían como único producto completado y renderizado para molestia de ambos. Por esto, la película quedó sin el prólogo de Scrat completo, porque Disney desechó todo lo que fue el teaser trailer y mis propios compañeros también se deshicieron en secreto de las animaciones y los renderizados que tenían de la escena inicial. Mientras ellos enfrentaban a Disney, nosotros terminábamos poco a poco la película, aunque nuestro impulso de acabarla pronto, nos obligó a tener que estar horas en el computador, sin dormir, sin descansar e incluso sin comer. Parecía que la propia película sacó lo peor de todos nosotros como animadores, todo con tal de que terminara. Sentía como la película poco a poco se había convertido en un trabajo angustiante e irreconocible, que exigía más de nosotros, y que se alejaba de lo que fue una saga de animales prehistóricos parlantes que se hacían una familia. Estábamos haciendo una película que destruía por completo a, no una familia, sino a una saga entera que, viéndolo ahora, si bien ya no tenía historias emotivas como en la primer película, había construido una gran moraleja que mostraba cómo los amigos eran la familia que elegíamos. Desde 2019, habíamos terminado casi todas las escenas, mientras se estrenaba la película Espías Encubierto, que había pasado sin pena ni gloria, algo que incomodó a todos, pues no sabían qué iba a pasar ahora con Disney al mando. Nuestro currículum fuera de la era de hielo eran películas que pasaron, si bien con algunas buenas críticas, lamentablemente teníamos películas que no habían sido éxitos taquilleros, quedándose en película que fracasaron o que pasaron sin pena ni gloria. Ese mismo año, Disney se hizo por completo con toda la empresa de Fox, siendo ahora los encargados tanto de las franquicias y compañías de la empresa como del nombre, deshaciéndose de Fox y convirtiéndose en 20th Century Studios, aunque aceptaron abrir puerta para proyectos de Fox que estaban preparándose en el lapso de tiempo donde se estaba formalizando la compra. Contactaron en esos días a Chris, para hablar de la sexta película de la Era de Hielo, pero él no estaba interesado en hacer otra historia que no fuese prehistoria, exigiendo que estrenaran la película en cines, pues estábamos avanzando mucho en la realización. Esto llevó a una pelea que casi escalaba a mayores, pues incluso, la poca gente que estaba en Fox no quería que estuviéramos en la sala de computación haciendo la película. Disney nos dio una amenaza: si sacábamos esa película, o si la terminábamos, cerrarían Blue Sky y nos demandarían por hacer la película, llamándonos unos psicópatas por pensar que esta película podría ser del agrado de todo el público, en especial de los niños. Esto culminó en que Carlos y Chris ya no nos pagarían la cantidad que teníamos. Esta vez, todos nos sentimos hartos, y fuimos directos con Chris y Carlos, les dijimos que estábamos molestos del hecho de que ellos tuvieran la última palabra en esta película, del guión y de todo lo que significó para nosotros, y aunque eran conscientes de que ellos se hicieron con el control creativo absoluto y que tal vez no era esto lo que queríamos ver como la película que redimía la saga, querían terminar la película. Ya era tarde para renunciar, tuvimos muchas oportunidades para dejar el proyecto, pero ya estábamos por terminar y, sin más que hacer, acordamos en terminar la película, pero al terminarla en su totalidad, ya no volveríamos a trabajar con ellos. Aceptaron el trato sin dudarlo, con tal de que termináramos el proyecto. Asimismo, mientras nos resignamos a no tener la paga de siempre y terminar la película, de mala gana, Disney tomó la decisión de realizar la sexta película por su cuenta y contactaron con otro estudio de animación para encargarse de la película. Asimismo, los derechos del personaje de Scrat habían sido recuperados por la autora, por lo que la ardilla de dientes de sable ya no sería propiedad de Blue Sky, y por un tiempo, Disney dejó en el limbo de producción la serie de cortometrajes Scrat Tales, que había sido animado por otros chicos en Blue Sky. Llegada la pandemia de COVID-19 en 2020, Carlos y Chris nos metieron a un grupo donde les mandábamos los resultados de las nuevas escenas a animar. Esto fue una oportunidad para quienes ya no querían trabajar en la película, cortando contacto con ambos y yéndose para no volver, mientras que los otros como yo, nos quedamos, pensando solo en lo que nos darían por el trabajo. Sabíamos que no sería el dinero que ganaríamos por el problema que Disney nos dio, pero supongo que para esos momentos, al menos hablando por mí y mis compañeros, solo nos preocupamos por nosotros y no por el proyecto, por hacer algo que se viera bien para, únicamente hablar bien de nuestro trabajo, no del de la película. Fue a fines de 2020, cuando terminamos la película, se mandó a editar y Carlos y Chris nos invitaron a la casa de Chris para ver el resultado final, claro, con cubrebocas y cierta distancia. Fuimos los que quedamos, únicamente para recibir nuestro pago e irnos de aquí.
Ver la película completa solo fue para mí un recordatorio de lo que perdimos todos. La película se veía bien, todo estaba bien, pero por dentro ya no éramos los mismos. Contrario a nuestros proyectos anteriores, aquí no hubo pasión, no hubo diversión, no hubo nada, solo se notaba el fruto de nuestra resignación y trabajo hecho más por obligación que por gusto. Y siento que la película fue como fue porque, pese a que Chris y Carlos se pasaron de la raya, nosotros se lo perdonamos, dimos lo mejor de nosotros pero no para hacer un producto memorable, sino para acabar con esto y librarnos del control creativo. Ver las escenas de mis compañeros concluidas me hizo sentir peor, porque se notaba a leguas que la película no fue hecha con ganas de volver a las raíces, ni de siquiera hacer algo digno de la saga. Y esa noche, mientras miraba Prehistoria, recordaba todo lo que vivimos en las otras películas, si bien en las otras películas, acepto que se perdió el norte en cuanto a hacer historias emotivas, haciendo historias más fantasiosas y hasta estúpidas, no destruimos el significado o la moraleja de la saga entera. Y aquí lo hicimos. Si Carlos y Chris querían volver a las raíces, ¿por qué tuvieron que destruir lo que significaba la era de hielo? La propia película, más que una película de comedia, se sentía como la caída de Blue Sky, nuestra caída. Antes había risas y emoción en las reuniones, ahora había un silencio incómodo y una sensación de vacío en el equipo. Habíamos terminado la película y cuando acabó la película, todos nos fuimos, recibimos nuestra paga y nos fuimos. Carlos y Chris no volvieron a hablar con nosotros después de ese día. Escuché que pensaban lanzar la película mediante la piratería, no me importaba que harían, por mí que se pudran con su película. Al final del día, Prehistoria es de Carlos Saldanha y Chris Wedge, no de todos. La última vez que volví a saber de ellos fue cuando me contactaron para poner mi nombre en los créditos. Varios de mis compañeros lo hicieron, pero yo no lo hice, les dije que no quería mi crédito, y corté contacto con ellos. No quería ver mi nombre en una abominación de película, prefiero a este paso ver mi nombre en Choque de Mundos que en esta película. La última película de Blue Sky fue literalmente una representación de la desintegración que un año después llegó. En abril del 2021, llegó la inevitable noticia. Disney cerró Blue Sky Studios para siempre. Las razones que Disney dijo fueron la pandemia y el hecho de que el estudio no tenía cabida entre estudios de animación que tenían y que habían sido más exitosos como Pixar o la propia Disney. Aunque estoy seguro de que Prehistoria tuvo algo que ver también en el cierre de la empresa, pues Chris y Carlos siempre tuvieron un mal carácter ante lo que Disney quería hacer con la sexta película de la saga, y que no aceptarán Prehistoria empeoró su trato. Pese a que Disney consideró llevar consigo a empleados de Blue Sky, yo decidí no volver y por mi parte, fui a conseguir trabajo en Netflix como animador de sus series y películas, empezando desde cero y cerrando mi capítulo como animador de Blue Sky. Aunque en 2022, Blue Sky volvió a ser tema de plática. Además de la pésima recepción que tuvo la película de las aventuras de Bob, que fue realizada por Disney para su plataforma streaming y fue considerada por el estudio como la sexta película de la saga, claramente hecha sin ningún animador o colaborador de Blue Sky y siendo escrita y animada por otro estudio, Disney decidió sacar los cortometrajes Scrap Tales como un homenaje al cierre de Blue Sky un año atrás, que fueron bien recibidos. Así como Blue Sky se despedía oficialmente con un cortometraje donde, después de tantas películas, persecuciones y pérdidas, Scrat por fin se comía su bellota. Y para mí, este fue el mejor final para todo nuestro estudio, no Prehistoria. Aunque lo que más fue resaltante en 2022, fue la noticia que me hizo darme cuenta que Carlos y Chris habían lanzado Prehistoria en la piratería. En Twitter, un joven hispanohablante de nombre Mateo habló de una película de la era de hielo cruenta donde la manada se desintegraba. La mayoría de gente no le creyó, algunos lo tacharon de ser un mentiroso y otros incluso lo criticaron por inventar una historia tan enferma. Me contacté con el muchacho en cuanto me enviaron la conversación algunos de mis compañeros. Hablé con el muchacho en privado y le expliqué que, lamentablemente, la película fue hecha por nosotros, le conté toda nuestra historia con la película, la tensión laboral, las diferencias creativas a causa de las ideas de Chris y Carlos, el teaser e inicio oficial de la película que fue escondido por Disney y cómo realizamos la película. Le comenté lo decepcionado que estaba de mi trabajo, y como varios de mis compañeros compartían mi decepción ante el producto por la opresión creativa que tuvimos, pero le pedí que por favor, no dijera nada de la película. Si la gente se enteraba de que había sido de esta película, podrían demandarnos en Disney y podríamos perder nuestro empleo y trabajo. El joven Mateo agradeció lo que le dije y al poco tiempo eliminó el post.
Tal vez suene cobarde, pero no quiero que Prehistoria sea conocida porque fue una película que destruyó todo lo que significó la era de hielo, y asimismo, lo que significó Blue Sky como estudio de animación, creando una historia tan violenta y sanguinaria. Yo solo recordaré Blue Sky como lo que fue, un estudio que si bien no tuvo tantas películas, o que estas no tuvieran un éxito similar al de la era de hielo, estuvimos en su momento a la altura de grandes estudios como Pixar o DreamWorks y, ante todo, hicimos historias que, bien o mal, siguen ahí, y que inspiran a personas a querer ser animadores, cineastas o miembros del mundo del cine.